Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a todos, bienvenidos a mi programa. Muchas gracias a todos los que me están acompañando, principalmente también a todos los que me comenzaron ya a seguir y agradezco todos sus comentarios, el contacto que han tenido conmigo para aclarar ciertas dudas y abordar temas ya más en forma, ¿no? También, principalmente, bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que puede salvarte de un apuro financiero. Precisamente, no sé si alguna vez ustedes han tenido que pagar alguna reparación de auto, ¿no? Auto inesperada, alguna enfermedad, algún gasto médico o inclusive hasta un despido laboral. Se han quedado de un día para otro sin trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sintieron en ese momento? La verdad es que hoy vamos a hablar de cómo prepararte para ese momento tan inesperado que a todos estamos expuestos a poder vivirlo, ¿no? La cuenta de contingencias. Principalmente la cuenta de contingencias puede servirnos precisamente como ese salvavidas financiero. Es importante conocer que en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo un estudio donde nos arroja que el 70% de los mexicanos no tiene ahorros para las contingencias. Entonces, realmente esto como sociedad, pues nos hace completamente vulnerables a tener que inclusive desembolsar a través de créditos y utilizar bastantes créditos para hacer frente a estas situaciones que nosotros tenemos. Es por eso que hoy aprenderás con qué se come, cómo se usa, para qué sirve, cómo lo puedes empezar a hacer, pero principalmente sin morir en el intento, ¿no? Esto es algo que igualmente vamos a hablar en un hábito que vamos a empezar a tener que tener de largo plazo, ¿no? Entonces, principalmente, comencemos por lo básico. ¿Qué es una cuenta financiera, una cuenta de contingencias o cuenta de emergencias, no? De manera sencilla, es un fondo o cierta cantidad de dinero, pero separada de todos nuestros ahorros o de todos nuestros gastos, de todo el dinero que tengamos, precisamente solo para emergencias reales. ¿Qué entendemos por emergencias reales? Alguna enfermedad, algún accidente que nosotros no lo planeamos, alguna pérdida precisamente del empleo, reparaciones urgentes como las del carro, pero el carro cuando el vehículo realmente es nuestra herramienta de trabajo, nuestra herramienta de traslados y que sin él pues realmente podríamos estar teniendo algún déficit financiero. Cuando sí o sí lo necesitas, ¿no? El carro en la vida cotidiana. Y sucesos inclusive derivados de alguna inundación, algún terremoto, algo que sea ya catastrófico, que nosotros no lo esperamos y que no está en nuestras manos poderlo controlar. Pero, ¿qué no es una cuenta de contingencias? No nos sirve y no es precisamente para viajes o para algunas compras o gustos que queramos. Eso jamás lo vamos a tocar para algo que nosotros creamos que sí es urgente tenerlo, pero solamente es una compra o algún viaje que tenemos. Eso jamás lo vamos a usar como, vamos a tocar nuestra cuenta de contingencias, vaya, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, que se te descompone el refrigerador. Realmente es algo básico con lo que tenemos que vivir día a día. Sí o sí, si no nuestra comida y todos los perecederos se echarían a perder. Entonces el refrigerador nos sirve para mantener en buen estado nuestros alimentos. O si no, por ejemplo, pues ¿a poco vas a vivir con una hielera poniéndole hielos diario y que pues hasta la comida se te inunde, ¿no? Entonces, pues no, ¿verdad? La realidad es que la intención de esta cuenta de contingencias es que echemos mano de ahí para hacer esa reparación de ese refrigerador.
O imagínate también que se te descompone ese carro, que realmente sí lo utilizas, sí es de primera necesidad, y en vez de a lo mejor estar gastando en Uber, en taxi, todo esto, pues la realidad necesitas reparar ese vehículo, ¿no? Entonces, esto te lleva y te trae a todas partes, ¿no? Tu vehículo, entonces es importante que sí hagas esa reparación inmediata, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hasta un robo, hoy en el país, pues la realidad es que la delincuencia y toda la seguridad, pues estamos a la orden del día para poder ser sujetos a un robo, ¿no? Eso también es una contingencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos llegan a robar el vehículo, nos llegan a robar nuestro equipo de trabajo, celular, iPad, computadora. Entonces, inmediatamente también tienes que resarcir esa pérdida para poder continuar con tu actividad económica, ¿no? Si te enfermas tú, si te enferma algún miembro de la familia, una simple gripa, ahorita ya un resfriado, a lo mejor inclusive hasta por el mismo calor, ya no por el frío, sino por el calor, las lluvias, todo nos estamos sujetos a podernos resfriar, ¿no? O ahorita que ya es muy común tener influenza, donde pues necesitamos tener reposo, necesitamos antibióticos, necesitamos para alguna faringitis o laringitis aguda, que ya son muy comunes, pues la verdad es que la consulta, entre consulta, medicamento y aparte los días que necesitas de reposo, cierta alimentación, ciertos cuidados, pues por lo menos 2,000, 2,500 ya nos aventamos en una sentada de ir con el médico, ¿no? Para podernos recuperar. Entonces, precisamente esas contingencias nos ayudan a que no impacte nuestra economía en ese momento nuestra situación, ¿no? Nuestra situación de enfermedad o de algún miembro de la familia. Es más, por ejemplo, yo me acuerdo que de chiquitos mi mamá nos decía seriamente, ¿no? Y entre broma y broma nos decía, por favor, hijos, no se vayan a enfermar. No, pues no, o sea, estamos bien, ¿no? Pues era precisamente porque no hay dinero para enfermarte, o sea, porque éramos 3, entonces imagínense, se enfermaba uno y seguían los otros 2, entonces ya no era lo de una consulta, eran lo de 3 consultas, ¿no? Entonces, la realidad es que precisamente, por ejemplo, pues hoy yo le digo a mi hijo: "Por favor, hijo, no te vayas a enfermar, cuídate, no andes descalzo, bájale a tu clima", porque, pues, está apretándola ahí con los pingüinos a todo lo que da, si sudas, cámbiate la playera, no que no se te que se te seque, ¿no? Ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque él es el que nos contagia a todos. Entonces, la realidad es que como obviamente, pues, tiene más convivencia con más personas a su alrededor, más niños, entonces la realidad es que, pues, también es un foco con el cual, pues, tenemos que prever, vitaminándonos. Entonces, muchas situaciones que, pues, tenemos que evitar precisamente para no enfriarnos, ¿no? Digo, para no resfriarnos. Entonces, cuidándose uno, pues cuida a todos los demás y precisamente pues hace que no tengamos ese gasto o que desembolsar ese gasto en alguna contingencia como estas, ¿no? Pero ahora imagínense que les da alguna enfermedad que nunca antes les había dado. No es una común gripa, no es algo que se pueda atender inmediato y que te recuperes en una semana, 2 semanas máximo, ya estás al 100 para poder continuar, ¿no? No, hay enfermedades, hoy en día que inclusive, aunque son hereditarias, pero hay veces en que no se detonan nunca, ¿no? Y espero primero Dios que muchos de nosotros, pues no se detonen nunca. Pero a veces algún evento inesperado, con la vida que ya llevamos tan ajetreada, todo el estrés de ida, vuelta, o sea, todo el estrés que llevamos, la alimentación inclusive es un factor bien importante. El estilo de vida que llevemos detona a lo mejor esas enfermedades que ya están ahí y que somos susceptibles a tenerlas. Entonces, si no nos cuidamos bien, pues la realidad al momento de tener detectar una enfermedad, ¿no? Que pueda inclusive, si y seguimos sin cuidarnos, perdón, pues la de verdad es que esta enfermedad misma puede generar otra enfermedad. Entonces, es bien importante poder cuidarnos para que no desequilibre toda nuestra vida financiera, ¿no? En tanto en salud como física, mental, finanzas. Entonces, todo se convierte en una bolita de nieve con este tipo de enfermedades. ¿Cuántos de aquí a lo mejor ya no están padeciendo a lo mejor de una prediabetes, una diabetes?
y esto deriva a una hipertensión, después también por el tema de alimentación, colesterol, triglicéridos. Entonces, esto deriva enfermedades cardiovasculares derivadas del colesterol. A lo mejor muchos ya es algo como muy común, e inclusive yo considero que se volvió moda el tener una enfermedad silenciosa que es el hipotiroidismo, ¿no? O el hipertiroidismo. Entonces, ¿cuántos de nosotros pues no tenemos inclusive algunos síndromes alimenticios derivados de la tiroides, ¿no? Entonces es algo que se puso muy de moda, ¿no? A lo mejor en vez de estar preguntando, oye, ¿qué música te gusta? No, pues ¿cuánto te tomas de levotiroxina, no? Entonces son cosas así que la realidad a lo mejor no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos continuar algún tratamiento, algunos hábitos mejorados para que podamos evitar derivar alguna otra enfermedad, ¿no? Que nos provoque algo si ya nos lo diagnosticara. Entonces, el estar precisamente yendo a un especialista por lo menos una vez al mes, adquirir esos medicamentos que necesitas mensualmente y que finalmente pues van a salvaguardar tu vida, ¿no? Y esto pues se termina convirtiendo en un nuevo estilo de vida, donde ya tienes que incluir al médico o al especialista para estar bien. Entonces, precisamente tener buenos hábitos probablemente de alimentación. A veces sé que es muy complicado porque se necesita tener inclusive un presupuesto para poder llevar a cabo eso, ¿no? Tener un buen hábito de alimentación. La verdad es que al instante es muchísimo más rápido desayunar un jugo de naranja con un buen sándwich grandísimo, ¿no? O café con galletas, o una torta o tacos de guisado con coca, ¿no? Es muchísimo más sencillo, más rápido y te saca como del apuro, te quita hambre y continúas tu día a día. Es más sencillo que a lo mejor comer fruta picada con búlgaros, digo, ahorita ya lo llaman kéfir, pero en mis tiempos se conoce como búlgaros, ¿no? O un batido de avena con linaza, con nopal, con jengibre, con cúrcuma, y un sándwich sencillo, o a lo mejor unos huevos revueltos con espinacas, con nopales, digo, realidad acompañado de algún vaso regular de jugo de naranja, o sea, un desayuno completo, que a lo mejor ya no tenemos el tiempo, no tenemos, pues sí, principalmente el tiempo, ¿no? De prepararlo y poder salir de casa así bien desayunado, ¿no? Pero también, es por eso que también considero que se necesita voluntad y ganas, ¿no? ¿Por qué se necesita voluntad y ganas? Porque necesitas tiempo. Tiempo es poder administrar tu tiempo, poder extenderlo, poder planificar inclusive tu semana de comidas, el tiempo, tu despensa de saber qué es lo que vas a comprar para toda la semana. Y a lo mejor también inclusive creemos que es más caro y más cansado, ¿no? Que a lo mejor tomar el jugo y el sándwich que les comentaba, ¿no? La verdad, al principio sí, sí es muchísimo más complicado, pero no es imposible, ¿no? Y no te voy a decir que no es complicado. Sí es complicado porque es más, hasta extrañas esos deliciosos postres, extrañas esos deliciosos tacos de suadero con grasa o de guisado, la salsa de los tacos inclusive también la extrañas. Y claro que podemos hacerlo, pero ¿por qué? Porque el mismo cuerpo te lo pide, ¿no? En algún momento como darle algo, algún premio, algo así, un gusto, porque no podemos dejar de hacerlo. Entonces, ay, entonces, la verdad es que es un beneficio constante y es un beneficio de largo plazo. Siempre vamos a hablar de un largo plazo porque diferentes acciones nos va a dar como consecuencia ciertos beneficios, ¿no? Eh, y de largo plazo, que precisamente es lo que evitamos, tener que gastar tanto dinero y el tiempo que no invertimos en el presente para poder hacer esos buenos hábitos, pues la verdad es que en un futuro tendríamos que estar gastando a lo mejor en ese médico, invirtiendo en ese médico, en esos medicamentos. ¿Para qué? Pues para que nos regule la glucosa, regule nuestro peso, regule nuestra presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, las anemias, etcétera. Todo lo que nos haya derivado de esos malos hábitos que comenzamos a tener desde muy pequeños, ¿no? Entonces, fíjense que recuerdo que un buen amigo Vic, yo trabajaba con él. Y entonces yo les platicaba que, bueno, él me veía llegar precisamente con ese litro de jugo de naranja o medio litro de jugo de naranja y ese sándwich
bastante grande, ¿no? Era a lo mejor una vez al mes, perdón, una vez a la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo regular sí salía yo desayunada de casa. Digo, mi mamá, gracias a Dios, que la tengo, te mando saludos. Siempre, 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 no había falla. Así yo tuviera que salir a las 4 de la mañana, gracias a Dios siempre tuve un desayuno en casa, ¿no? Entonces, pero esos días que yo llegaba con mi jugo de naranja y mi sándwich, la realidad es que volteaba y me veía y me decía, a ver, Yasmin, me dice, vente, acompáñame al Superama. E íbamos, ¿no? Entonces, yo veía que él se compraba una ensalada. En el Superama, pues hay un lugar donde te puedes hacer las ensaladas y te las venden por el peso que hayas adquirido de la ensalada, ¿no? Entonces yo veía que pues no era tan grande, era medianamente chica, ¿no? Y yo me quedaba viendo y decía, ay, ¿a poco con eso te llenas, no? La verdad es que eso verde a mí jamás se me antojaba en las mañanas, ¿no? Yo necesitaba un desayuno, o yo creía, que creía que necesitaba un desayuno bastante consistente, ¿no? Entonces, pues yo iba con él, ¿no? Y aparte, él llevaba un topper de avena, lo mezclaba con agua y se lo comía también. Eso era su desayuno. Entonces yo decía, no, jamás yo voy a poder sostener mi estómago así porque me va a dar hambre inmediatamente. Entonces, realmente yo pensaba que eso era bastante caro, ¿no? Porque era poquito y al día y a las pocas horas yo iba a tener hambre nuevamente, ¿no? Entonces me decía, es que no compres eso, Yasmin. Mejor ven y aquí compras una ensalada y te comes eso, ¿no? Entonces, a mí jamás se me antojaba temprano esas cosas verdes, ¿no? Entonces, sí, yo efectivamente yo pensaba que me salía muchísimo más caro, que pues mi sándwich y mi jugo de naranja, ¿no? Yo soy muy nutritiva porque el sándwich traía lechuga, traía zanahorias, entonces era algo como que no estaba yo bien en ese sentido, ¿no? Entonces, él mucho tiempo me insistió, Yasmín va al nutriólogo, yo te llevo, Yasmín va al nutriólogo, yo te llevo. No les miento, yo creo unos 6 meses más o menos, ¿no? Entonces, y me decía, yo te llevo, y le decía, bueno, a ver, la verdad es que en ese momento yo pensaba, o sea, tengo un hijo, le pago absolutamente todo. ¿Cómo voy a estar destinando 1,000 pesos al mes para ir al nutriólogo? Y además, gastar, digamos, pagar toda la comida que yo tenía que pagar en esa semana, pues para cubrir mi dieta, ¿no? Que era completamente diferente, pues en mi casa vivíamos 5 personas, ¿no? Más mi hijo. Entonces, todos estábamos acostumbrados a comer comida casera, comida tradicional, comida de casa. Entonces yo dije, o sea, tendría que comprar cosas adicionales para yo hacer mi dieta, ¿no? Entonces, la realidad es que como era una dieta personalizada, pues tenía que gastar adicional de los 1,000 pesos, pues más la despensa, 4 semanas, o sea, era un lío. En mi cabeza me causaba eso mucho conflicto, ¿no? Pero la verdad es que cuando él me dijo, a ver, ya, yo no te estoy diciendo o no te estoy molestando porque estés gorda, ¿no? O porque quiera molestarte. Lo que pasa es que con lo que comes, si lo comes diario o toda la vida, pues la verdad es que cuando llegues a viejita, pues en vez de estar disfrutando de otras cosas o comiendo de otras cosas, o sí, vaya, disfrutando de otras cosas, pues vas a tener que estar pagando medicamentos para que te controlen tu azúcar, para que te controlen tu peso, para tu presión arterial, para muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad ahí fue cuando me hizo clic en mi cabeza y dije, ah, caray, sí es cierto, ¿no? Entonces, quizás yo tenía una idea errónea y pensaba que ir al nutriólogo era pues para bajar de peso, que en ese momento era algo que a mí ni siquiera me interesaba. A mí no me interesaba si estaba alta, gorda, flaca, chaparra, morena, güera, no me interesaba, ¿no? Lo único que a mí me importaba en ese momento recuerdo que yo disfrutaba mucho los sabores de las comidas. ¿Por qué? Porque realmente era una época donde yo comía lo que se me antojara. Si se me antojó sushi, iba por el sushi. Si se me antojaron unas flautas, iba por las flautas. Si se me antojó carnes, iba por carnes. Si se me antojó un corte, iba por un corte. Entonces, iba y comía lo que a mí se me antojaba y lo disfrutaba tanto que realmente yo no, pues sí, no sabía comer, ¿no? Solamente pues comía lo que a mí se me antojaba, ¿no? Entonces, la verdad en ese momento,
yo pensé, o sea, no voy a ir al nutriólogo para bajar de peso, porque eso a mí no me interesa, ¿no? Pero sí, en ese momento pensé que sí voy a ir para estar sana y por salud. Solamente era mi objetivo principal, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces así ya podía hacer espacio yo en mi economía y decir, bueno, ok, si gasto esto otro en comida o en algo, bueno, puedo hacer un espacio, un recorte y pues destinar esos 1,000 pesos para el nutriólogo y aprender a comer. Claro que en consecuencia bajé de peso, ¿no? Entonces, pero mi objetivo no era bajar de peso, mi objetivo era aprender a comer. ¿Por qué? Porque simplemente yo sí quería durarle muchos años a mi hijo, ¿no? Entonces, y aparte de durarle, pues no quería ser en ese momento una carga, un déficit, para él, ¿no? Entonces, en ese momento, la intención es que, pues la realidad es que todos estos imprevistos, todo esto, pues la realidad es que necesitamos saber em, cómo equilibrar y hacer una pregunta, ¿no? De esas emergencias médicas, ¿cómo las vamos a cubrir? ¿Con un crédito? ¿Vamos a pedir prestado a la familia? O inclusive vamos o es importante tener un fondo listo, ¿no? La realidad es que esa parte del tener el fondo listo, cuéntame, ¿cuál es tu emergencia que más te ha causado financiera? Debemos tomar en cuenta que la cuenta de contingencias, si trabajas para una empresa y vaya, muchos somos godines, ¿no? Entonces trabajamos para una empresa. Tenemos que tener de 3 a 6 meses del sueldo, del ingreso de gastos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo gano 10,000, tengo que tener por lo menos 30,000 o 60,000 pesos. Pero si eres independiente o freelancer, entonces tienes que tener de 6 a 12 meses de sueldo de tu ingreso. ¿Qué es lo que importa aquí? Eh, tiene que ser un ahorro que no te abrume, que no te sientas atado de manos, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes empezar con una meta corta. Si tu meta va de 30, 60,000, 120,000 pesos, entonces vamos a empezar con 5,000 pesos. Pero ¿qué debe de ser? Incremental. Poco a poco tienes que ir sumando a tu ingreso ese capital, ese ahorro, ese ahorro tiene que ser incremental. Entonces, la realidad es que no importa con cuánto vas a empezar, siempre tienes que definir esa meta del ahorro y tener que estarlo incluyendo en tus gastos fijos ya, como si fuera algo práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de separarlo, y tener ya ese ahorro que empiezas a lo mejor inclusive con 100 pesos, no importa, pero empieza ya desde ahorita, no te esperes a año nuevo, no te esperes a mañana, pero ya empieza, porque entonces al momento de tenerlo, vas a decir, bueno, ¿y dónde lo guardo, no? Entonces, a lo mejor este dinero no lo vas a usar, ni no vas a saber cuándo lo vas a usar. Lo puedes usar hoy, mañana, pasado mañana, en un mes, en 3 meses, en 6 meses, en un año, en 3 años, en 5 años, o primero Dios, no lo vas a usar nunca, pero más vale tenerlo y nunca utilizarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vas a guardar? Va a tener que ser algo que tengas líquido, que sí lo puedas disponer de hoy para hoy, por lo menos 24 horas, máximo 72 horas, o ya si tienes algo bastante holgado, pues puedes a lo mejor echar mano cada 28 días, ¿no? Que es cada mes, ¿no? Entonces, la realidad es que al momento de tener ese capital en inversiones, no vamos a buscar inversiones que busquemos con rendimiento. Lo que va a hacer crecer ese fondo va a ser lo que le vas a ir metiendo. La realidad es que muchas veces nos queremos hacer ricos con rendimientos que nos llegan a otorgar, pero eso no es importante. Para eso, la cuenta de contingencias, pues vamos a ver en siguientes episodios cómo vamos a saber dónde invertirlo. ¿Por qué? Porque estos rendimientos precisamente no vamos a buscar que nos generen mayor cosas, sino vamos a buscar que esté seguro y que vayamos creciéndolo poco a poco nosotros, ¿no? Entonces, en dado caso, digamos que lo que tú vas a ir metiendo, lo vas a saber meter en algún tipo de inversión que vamos a hablar inclusive más adelante. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es hacer tu hábito de ahorro.
el hábito de ahorro separado de ese ahorro inicial que empezaste con una meta mediana a largo plazo, separar esta meta de contingencias para que tú mismo te puedas autoprestar, tengas que echar mano de las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, cuando llega alguna enfermedad, algún imprevisto, pago de auto, todo, pues tú puedes echar mano de este tipo de instrumentos, que esta cuenta de contingencias, pues finalmente, al tenerla líquido, pues ya vamos a empezar a saber cómo invertirlo, pero ya después de 12 meses. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, después de 12 meses, para saber qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, me encantaría leerte en mis comentarios. ¿Cuál es tu contingencia que más déficit te ha traído, que más desestabilidad te ha traído para poder saber cómo pudieras haber actuado o inclusive si ya aprendiste de esa lección, de esa contingencia que llegaste a tener, o si nunca te ha pasado, qué bueno, pero no esperes a que te pase. Entonces, separa un poquito esa parte, ya calculamos un poquito, calcula tu cuenta de contingencias, cuánto tienes que tener, comienza a ahorrarlo, pero empieza a hacerte el hábito sin buscar rendimientos. Vamos a hablar un poquito más acerca de este tipo de instrumentos en el siguiente episodio, ¿no? Cómo dividir un poquito esta parte de los rendimientos, porque aquí esto pues no nos está dando bastante tiempo, ya vamos a cerrar un poquito, pero en el siguiente episodio vamos a hablar cómo poderlo diversificar ligeramente, porque no es lo que vamos a buscar, pero vamos a hablarlo en el siguiente episodio y cuál es el paso que todos se saltan para pasar del ahorro precisamente a esa inversión que buscamos, esa inversión que sí buscamos multiplicar precisamente. Bueno, pues los espero en punto de las 10 de la mañana el siguiente lunes para poder continuar hablando acerca de este tema tan importante, porque pues es bastante largo, nos podemos aventar aquí bastante tiempo, pero vamos a darle continuidad en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades. Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con... Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.